Bueno, me gustaría ahora presentarles a una amiga que ha venido de San Francisco para estar con todos ustedes. Acabo de recibir un regalito de ella, que es la camiseta del pajarito, pero más que pajarito, parecería que hace falta la ballena de Twitter acá también, acá abajo. Así que es un placer presentar a Francesca from Twitter. Welcome. So, Francesca, we are very glad you joined us in Madrid. This morning you have a walk from the hotel, from Hotel Oscar to Circo Price. You like our city? It's beautiful. It's beautiful. I'm having such a great time. Thank you for having me. Very excited to be here. Very excited to have some great conversations. Okay, great. Well, Francesca would love to have conversations with all of you. So basically, she will open office Twitter hours. So she will be available at BBVA meeting point outside from 11 till 12:30. That includes the coffee break, so you can go either before coffee break at 11 till 12:30, and then in the afternoon from, what did you say? From 5 to 6:30, yes. Thank you. So Francesca will be around. Is very glad to talk with all of you. You can join her at BBVA. Perfect. Okay? Look forward to seeing you. Thank you. Bueno, y ahora pasamos a nuestro queridísimo amigo Pau. Bueno, está por aquí Pau, que vino a la Red Innova el primer año con 21 años y ahora regresa el tercer año y ahora ya ha convertido casi en una celebrity. Estuvo en Buenafuente, lanzó un libro, le entregan premios por todos lados, se volvió el emprendedor mediático de este país, lo cual es muy bueno. Y bueno, los dejo entonces con nuestro siguiente ponente, Pau García Milá. Bueno, creo que es la peor manera que te pueden presentar, si no que eres una celebrity. Creo que no hay nada peor para empezar. Bueno, en primer lugar, agradeceros un poco que estéis aquí, sobre todo porque yo cuando me pidieron que contara la experiencia emprendedora y demás, me prometí no explicar la historia de iOS porque llevo explicándola 5 años y es la misma ahora que cuando empezamos. Pero sí que me ofrecí a comentar algo que hemos ido viendo en todo este tiempo, que hemos ido viendo en estos 5 años, no tanto creando un proyecto, sino enfrente de gente que creaba proyectos que muchas veces han sido mucho más grandes que el nuestro, algunos han sido más pequeños, algunos han triunfado y algunos han fracasado. La mayoría, y me gustaría centrarme en los que empezaron desde España, porque evidentemente estamos en un mundo globalizado, estamos donde no hay fronteras y demás, pero al final la gente empieza desde algún lugar. Y muchas veces aquí deciden empezar desde España. Esto a mí me ha llevado a ver en este tiempo un hecho que es curioso, que es que si preguntamos a cualquier persona de nuestro entorno cómo ve España, entendiéndose que es español, su respuesta va a ser: esto es un desastre de país, es el país del vuelva usted mañana, aquí no funciona, las grandes empresas están en la corrupción, las administraciones públicas dan los concursos públicos a sus amigos, bueno, una serie de cosas que solo hay que encender el telediario. Esto nos convierte en un entorno que la gente diría que es el peor sitio para empezar cosas. Además, ahora está de moda ser emprendedor, así que el gobierno da dinero para los emprendedores, lo que crea millones de emprendedores que al final lo que buscan son los 5.000 euros de subvención. Y luego, o sea, yo igual me he encontrado gente que me ha dicho: oye, hay una subvención de emprendedores, y sí, he oído. Dice: vale, ¿tú conoces a alguien que me pueda hacer una factura para un portátil que sin portátil yo le doy el 10% y así me da el dinero y demás? Esto pasa. Así que al final nos encontramos en un entorno que quizás de cara a la galería es muy fácil decir que aquí la gente es muy emprendedora, pero en el fondo la gente siempre se cruza con las mismas teorías, que es que cuando empezamos con una idea, cuando empezamos con un nuevo proyecto, hay dos zonas. El entorno que sí que nos puede ayudar, mi padre es amigo del padre del fundador de una gran empresa y nos va a contratar y demás. Para esos que no quieran o no puedan llegar al fenómeno español que nos permite nos abre las puertas, está al final la gente que prefiere intentarlo de cero. Esta gente, el entorno que tiene normalmente es negativo. Es un entorno que el mensaje siempre es el mismo. En España es imposible empezar nada. Y cuando decimos, ¿por qué? Nos preguntan, bueno, nos responden. Bueno, básicamente porque
estamos en un país donde nadie genera confianza. Dices, bueno, el gobierno, ya el gobierno definitivamente ya no genera confianza, pero dice, bueno, pues el gobierno que vendrá, yo creo que genera confianza 6 meses, luego estaremos en las mismas. Y bueno, ¿y quién genera confianza? Tienen que haber, pues, líderes de opinión, tiene que haber, al final, entendemos que la gente que debería, cuando hablamos de una crisis, solucionarla, es la que menos hace, mientras que otros países hacen referéndums para ver si pagan o no la deuda, otros países dicen que sí, dicen que no, dicen que van a pagar, las grandes multinacionales cierran, los altos directivos tienen menos sueldo. No suele ser el caso de España. Entonces, al final, la gente se acaba centrando en la parte negativa de las cosas y esto nos lleva a yo creo, un victimismo como sociedad, que es de lo que me gustaría hablar hoy. Entendiendo que sí que hay gente que empieza cosas, que hay millones de personas, que hay eventos como este, hay más, que al final lo que fomentan es decirle a la gente, no, pero hay que ser optimistas, no pasa nada, si empieza y fracasas, pues aprenderás. Esto es un mensaje muy americano, que es la idea de, si empiezo y fracaso lo pondré en mi currículum, he cerrado una empresa. Claro, allí es como das las llaves y la devuelves, aquí es un poco más complicado, he cerrado una empresa, tengo 600.000 euros de deuda con la casa, seguramente a los de la casa no les hace tanta gracia para que lo pongas en tu currículum. Esto nos lleva a la situación donde al final el emprendedor acaba siendo el endeudado, acaba siendo el que tiene una deuda, acaba siendo el que ha fracasado y cuando fracasamos nos llaman fracasados. Si esto lo combinamos con el hecho de que la gente disfruta viendo el fracaso de los demás, nos lleva a la situación, esto es cierto, nos lleva a la situación de nuestro país. O sea, la gente, nos centramos, decimos, bueno, decimos a nuestros amigos, he empezado un proyecto, soy emprendedor, dicen, muy bien. Algunos dicen, ¿qué haces, tonto? Pero la mayoría dicen, muy bien, empieza. Entonces, empieza, puede ir mal, puede ir bien. En el caso de que vaya mal, le diremos a nuestros amigos, ha ido mal, lo he cerrado. No nos dirán nada, dirán bien, pero ellos se lo dirán a sus amigos. La segunda fase ya empezará el te lo dije. Es que esto no podía funcionar. Yo sabía que esto fracasaría y además se sienten felices. Es decir, si están hablando de quedarse en casa y ir a hacer un helado, pues se van felices a hacer el helado pensando, es que yo sabía que este tío fracasaría porque no podía funcionar, dejó la carrera para hacer esto, yo ya lo sabía, te lo dije. Entonces, esto nos lleva a que al final recibimos feedback de estas personas. Pues un poco, nos dejan un mensaje en Facebook, te lo dije, o al final él me ha dicho que tenías que fracasar y no podía funcionar. Con lo cual, cuando empezamos a pensar en un nuevo proyecto directamente, o lo teníamos en secreto o directamente ni lo empezamos. ¿Por qué? Porque al final el entorno es lo más importante cuando empezamos. Si el entorno dice no lo hagas, será mucho más complicado empezar. Si esta idea la combinamos con otra idea, que es que para las veces que empezamos, si estadísticamente hay un proyecto en Internet que va bien, de cada 20 proyectos que empiezan, entiendo que va bien, que al cabo de 5 años sigue existiendo y funcionando, tenemos uno de cada 20. Claro, estadísticamente la respuesta es fácil, empieza 21 y seguro que te irá bien. Si en el número 2 ya te están diciendo otra vez con esto, o sea, otra vez tú eres emprendedor porque te quieres aprovechar de la subvención y demás, ya te la dieron, no te la van a volver a dar. Esto crea un entorno donde no es favorecedor. Entonces, el tercer punto es ¿qué hace la gente? Se va donde sí se puede emprender. La lectura de los jóvenes españoles no son emprendedores es una mentira. O sea, hay muchas maneras de emprender, hay algunos que tienen su manera más peculiar o menos, pero al final existe. Solo que esto nos debe hablar de la fuga de cerebros, que es que al final la gente decide, pues mira, si aquí no me dejan hacerlo, me iré a algún lugar donde sí. Y luego ya los tópicos, que si Suiza para el dinero, que si Estados Unidos para la tecnología, que si Andorra para comprar un coche. Pues al final acabamos en un entorno donde la gente se va dispersando. Yo creo que no es un tema de impuestos, sinceramente. O sea, creo que al final es un tema más de comodidad y dónde voy a empezar las cosas. De esta manera, nos vamos a la sede de Google en Silicon Valley y nos hablan en español. De Santa, pero si esto es Google. Dicen, claro, pues yo soy de Barcelona, yo soy de Valladolid. ¿Y por qué estar aquí? Dicen, bueno, como diciendo, que me ofende la pregunta, porque ahí ¿qué querías que hiciera? Ahí podías empezar. Un Google quizás es complicado porque ya existe uno, pero puedes empezar algo. Y dice, ya, pero es imposible. ¿Y por qué? Porque es que esto es España. Bueno, eso, yo lo veo desde la lejanía. Eso es España, nadie puede triunfar. No se puede crear un Google porque el contexto, el entorno y demás. Esto a mí me lleva a enfadarme, porque si os soy sincero, el entorno debería ser limitado para apoyar, para ayudar, y no tanto de la galería hacia afuera, sino de la galería hacia adentro. Es decir, los amigos, la familia y sobre todo la parte más profesional debería estar de acuerdo. Si hemos hablado solamente de los amigos, hablamos de la familia, todavía es peor, porque cuando queremos empezar algo, somos jóvenes, emprendedores, y el mensaje automático es, bien, pero no dejes de estudiar, bien, pero no dejes tu trabajo. La respuesta automática es, no, pero es que he decidido dar un paso, quiero empezar una empresa de algo. Dicen, bueno, tendrás que hacer una carrera, un MBA, tendrás que hacer algo.
Dices, bueno, pero es que si lo hago probablemente acabaré con 28 años. Y yo con 28 años, como buen español, voy a tener una hipoteca y un perro y voy a estar pensando en tener un hijo y no en emprender nada. Entonces dirá, bueno, vale, pero es que ahora no puedes porque no es el momento, no tienes nada más. Esto a nosotros nos pasó. El entorno entero nos dijo, lo que vais a hacer es una locura, pero es una locura que además os llevará a ser unos fracasados y acabaréis volviendo a estudiar. Entonces yo firmé un pacto de sangre con mis padres que les dije, mira, si va mal os prometo que vuelvo a estudiar, si no me echáis de casa. Y dije, vale, acepto. Entonces realmente intentamos durante un año que funcionase. La parte negativa es que nos echaron de la carrera porque no hicimos muchos exámenes, entonces nos expulsaron. Nos encontramos en una situación que fue de mentir, es decir, de obviar el detalle de que nos habían echado de la universidad a nuestros padres. Así que durante 6 meses lo que hicimos fue cada mañana levantarnos a las 8 de la mañana, pasar a recoger a Marc, irnos a la oficina, trabajar, pero no podíamos salir físicamente de la oficina hasta las 7 de la tarde, que era la hora que supuestamente volvíamos a Barcelona de la carrera. O sea, ¿cómo ha ido hoy? Muy bien, muy bien. Entonces, al final, durante 6 meses estamos 10 horas en una oficina con las cortinas pues corridas porque no podíamos dejar que nadie del pueblo nos viera porque todo el mundo nos conoce. O sea, porque la gente se conoce en el pueblo. Entonces, vimos que teníamos mucho tiempo y aquí es cuando decidimos, ahora que no podemos decirle a nadie que nos han echado, vamos a intentar montar algo. Y fue en este periodo cuando de pequeña cosa en pequeña cosa acabamos montando proyectos. La gracia, la buena noticia, es que dado que todos fracasaron, pero que no se lo podíamos decir a nadie, porque la gente preguntaría, ¿de dónde sacáis tanto tiempo?, fuimos avanzando. Y la única gente que veía que nuestros proyectos fracasaban eran los que opinaban sobre ellos, gente que no conocíamos. Esto han fracasado, yo ya sabía, esto a un clon de no sé qué, que esto en España no podía funcionar. Y uno de ellos acabó funcionando, el proyecto a ellos. Luego yo le conté a mis padres que me habían echado la carrera y se enfadaron. Ahora ya no te puedo castigar, ahora has salido en una entrevista en El País, ahora ya no tiene sentido decirte que te vayas a estudiar cuando ya hay 10 personas trabajando en ellos. Pero de todo esto, mirándolo, si alguna vez he hablado con la familia de esto, aunque son pocas, porque es un tema que no gusta, imaginaos, la respuesta suele ser siempre la misma. Es, si volviera a pasar lo mismo, me dicen, volvería a hacer lo mismo, porque lo que os ha pasado es una casualidad. Habéis tenido tanta suerte, me dice mi padre, que esto no puede volver a pasar. A mí me gustaría poner un granito de arena para cambiar eso. O sea, el mensaje. Yo no tengo hijos, pero igual me lo imagino y digo, vale, le diría lo mismo que me dijo mi padre, no hagas tonterías y tal. Pero si cambiamos un poco el mensaje y pensamos, la generación que viene es mucho más importante de la que hay ahora, por la sencilla razón de que la de ahora es más importante que la que hubo antes, porque cada vez estamos avanzando más. Entonces, la responsabilidad de ahora, que estamos viviendo una crisis, ¿qué tal? Sobre todo los que tenemos más o menos mi edad, porque es algo curioso que, claro, pues si naces después de Franco, ya todas las historias de lo mal que se ha pasado, tú no lo has vivido. Tú te parece que está gracioso porque la gente lo parodia. Entonces, vives en una época donde no has sufrido. Tampoco has estado en ninguna guerra, lo has visto todo por la tele, la época del YouTube, además al final todos los asesinatos que has visto son a través del YouTube. Esto es una generación cómoda, es una generación acostumbrada, bien acostumbrada. En la escuela te cuentan que España fue el país donde nunca se ponía el sol hasta que en 1988 pues empezó a poner el sol, en 1898 porque se fueron las colonias. Entonces tienes la sensación de que somos un país rico, nunca hemos tenido problemas y demás, y ahora entramos en una crisis. La solución, como españoles, es automáticamente decir, bueno, ya saldremos de la crisis, tal cual hemos entrado vamos a salir, no hay problema. Esto es España, pero qué tontería, esto es fácil. Mirad los otros países que van a salir. Yo propongo cambiar eso. Yo me he encontrado en muchos países donde la gente es consciente, la gente se siente culpable. Depende del foro donde estés, puedes decirlo o no. Evidentemente, si hay un culpable de la crisis, soy yo, es cualquiera de vosotros, es en más o menos medida, pero al final todas las personas han hecho algo para que el país esté mal. Si todas las personas hubieran hecho otra cosa, quizás no estaríamos en esta crisis. Pero claro, esto te vas a la campa de sol y dices, la culpa es vuestra y que sales mal. O sea, depende del entorno, puedes decir más o menos que no. Seguramente hay entornos, nadie tiene Twitter, ¿no? Que esto no lo pongáis, entonces, realmente el entorno es que nadie se siente culpable, que los cabrones de los políticos y los cabrones de las grandes empresas nos están jodiendo el país. Esto es un poco lo que quería comentar. La solución es muy fácil, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que salga? Yo siempre cuento que hay 2 crisis. La crisis del país, que la tenemos que ver la gente que trabajamos. La gente que tenemos un trabajo, es el momento de pensar, pero es que estamos muy mal, es que esto nos vamos a... Pero en cambio, la gente que no, la gente que realmente ha quedado totalmente afectada, a esta crisis le importa un pepino. Que es que al final le importa su propia crisis, le importa la crisis que tiene en su casa, le importa la crisis de ver que pues, nadie en la familia trabaja y tengo que encontrar un trabajo. Entonces, cuando esto está solucionado y hemos encontrado ese trabajo, realmente la solución es empezar a pensar en el país. Cuando pensamos en el país, nos damos cuenta de que el mismo mensaje de está todo por hacer, que está bien,
como frase, lo damos en otro país, nos vamos a Brasil, por ejemplo, yo esto lo he probado en una campus party, y das una conferencia sobre hay que empezar cosas, ¿vale? Y hay un foro de 1000 personas. Es brutal. O sea, te estás 6 horas hablando con gente y no para, y no para, y no para, y sales y sigues hablando. Y la gente viene y te dice, es que quiero empezar cosas. Es que toda la vida, toda nuestra historia hemos sido un país pobre. Y ahora somos en vías de desarrollo. Y como el mundo está tan mal, nosotros subimos más estadísticamente, entonces la gente lo ve mejor, invierte más y estamos saliendo. Somos el futuro. Vamos a comprar Portugal, me dijo uno. Y dije, hostia, qué guay. Luego pensé, luego en Argentina nos comprarán a nosotros. O al final habrán trasvalses de países enteros. Será como una provincia de Brasil, pero en el otro lado. Bien, pues la gente dice, yo quiero salir de la crisis. Yo me siento orgulloso de ser brasileño y quiero salir de la crisis. Aquí es sentarse y esperar. Es sentarse y decir, ya saldremos. Luego están los políticos, claro, son corruptos, las grandes empresas. Telefónica despidió hace una semana 8.500 personas. El mismo día que despidió 8.500 personas, anunció que aumentaba un 20% el presupuesto en I+D. Y la gente se cabreó por los 8.500. Yo entiendo que se cabrearan, este es de Telefónica, entiendo que se cabrearan por los 8.500, seguramente es normal. Hay 8.500 crisis más que hace 3 semanas. Pero el hecho de aumentar un 20% del presupuesto en I+D permite que en N años seguramente esto habrá generado miles y miles de puestos de trabajo. Si todas las empresas fueran capaces de dar el paso atrás para dar el paso adelante, sería un paso más hacia la crisis. El problema es que si todas lo hicieran, los millones de parados se contarían en decenas de millones. Entonces, la situación es peculiar. La gran empresa no puede solucionarlo, la que da un paso, normalmente nos quedamos con el mensaje de que un director de Telefónica jugaba a los marcianitos de Dal. Esto es una anécdota, pero es que esto es un país entero. O sea, aquí solo se habla de esto, en otros países se comenta el dato y ya está. La solución entonces no está claro, no es de Telefónica, la solución no es del gobierno, pobre, ¿qué van a hacer? ¿La solución de quién es? Porque yo veo a Rajoy y no lo veo tampoco que vaya a solucionar mucho las cosas. Pero entonces está que tampoco que, o sea, somos un país donde en cualquier cargo de la administración pública española, cualquiera, nos van a pedir un inglés perfecto, menos uno, el de presidente del gobierno. Claro, esto a mí me preocupa porque al final parece que si yo quiero ser el personal assistant de alguien que trabaja para un ministro, tengo que tener un nivel fantástico de inglés, pero si quiero ser presidente no. Entonces, dado que hemos descartado a la gran empresa, hemos descartado a los políticos, creo que no me van a invitar nunca más a dar una conferencia. Pero ya que estoy, dado que no, ¿de quién es la solución? Pues la solución es de la gente. Y estoy totalmente convencido de esto. ¿Por qué? Si de las 8.500 personas que se fueron de Telefónica, las no sé cuántas que se fueron de La Vanguardia, las no sé cuántas mil que se fueron de cualquier empresa, un 10% monta cosas, monta una empresa que acaba trabajando una persona, o 2 o 3. Si de este 10%, otro 10% acaba triunfando, ya está, ya no hay crisis. Habrá crisis del ladrillo y esto saldrá en los libros de historia, pero la próxima generación que venga se acordará de esta crisis como yo me acuerdo de Franco, como algo gracioso que pasó y que ya está y tal, y que mi abuelo me contaba sus batallitas y fue un desgraciado y ya está, y ojalá no hubiese existido. Pues recordarán la crisis de la misma manera. Fue un periodo malo que la gente entró pensando que somos los reyes del mambo y salimos con una dosis de humildad importante después de ver que esto no acababa en 6 meses, sino que igual duraba unos cuantos años más. La solución entonces tenemos que después de analizar un poco el panorama, está en la gente. Y la gente muchas veces dice, pero ¿yo qué voy a hacer? O sea, realmente me fui de la carrera, no sé qué, hay gente que me dice, mira, es que he estado 25 años trabajando en una empresa desde que salí, tengo una carrera, pero es que no me acuerdo de nada. Claro, llevo 25 años en una empresa, o incluso en la administración, quiero cambiar, pero ¿qué voy a hacer ahora? La solución automática es empezar automáticamente a buscar un nuevo trabajo, a empezar a buscar desde el día 1 de más. Si esto sumamos el factor del paro, de que es algo que es peculiar, que en otros países no hay, con lo cual, ¿cuánto dinero tengo ahorrado? ¿Cuánto puedo vivir? Aquí la frase, que pues, yo siempre lo digo, yo tengo 23 años, con lo cual, según Zapatero, el 40% de mis amigos están en el paro. Yo siempre digo que es un 60, un 70, pero bueno, lo veo un poco optimista lo del 40. Entonces, hay mucha gente que está en el paro. La sensación que yo veo que me han dado el paro, la lectura segunda es, tengo un año de vacaciones. Bueno, pero esto es para, bueno, ya me preocuparé entre 7 meses para buscar un trabajo. Al final, sí, la propia sociedad estamos preparados para asumir vacaciones gratis pagadas por el gobierno, pero luego el mensaje es vamos a cagarnos en todo lo que se mueva porque esto solo nos podemos indignar. Yo creo, con toda la humildad que pueda al decir esto, que simplemente empezando muy pequeñas cosas de manera muy local, al final se van a acabar conectando. Que la única diferencia que hay entre un ecosistema como Silicon Valley, entre un ecosistema como China, que es una dictadura, o sea, que están mucho más jodidos que nosotros en China, y nosotros,
es la sensación de conectarse, es la sensación de que pequeñas cosas pueden juntarse y hacer grandes cosas. Que en Silicon Valley cualquier startup que empieza le dan $1 millón. No sé si es cierto o no, esto lo dicen, yo no he ido. O sea, no lo he visto. En China, pues cualquier persona que se quiera ir a otro país se lo facilitan y ya está. Y luego aquí nos quejamos. Luego aquí me voy a la Rambla de mi pueblo y todos los bares ahora son de chinos. Y lo que hago es enfadarme porque yo conocía al dueño. Pues no, pues ha pasado y vamos a buscar soluciones. En vez, solo cambiando un poco el discurso de vamos a enfadarnos a ver qué pasa si conseguimos un referéndum para que esta ley no la haga no sé qué, preguntamos, ¿a qué puedo dedicar yo las 3 horas al día que me sobran después de enfadarme? La solución es muy fácil, es mirarnos un poco el ombligo, que esto aquí nos gusta mucho, que es ¿qué puedo hacer? ¿Qué problema tengo yo? Yo creo que solamente cambiando un último concepto, que es que a la hora de empezar algo muchas veces pensamos en los demás. Yo me acuerdo, y con esta anécdota voy a acabar, que una vez, he prometido no hablar de iOS, de momento me va bien, no me lo puedo creer. Estamos sentados en un autobús, en la parada de un autobús de Barcelona, un amigo y yo, y pensamos, hostia, tenemos que comernos el mundo, vamos a hacer algo, a ver qué problema puedo solucionar. Fuera del mundo de Internet mejor, estamos sentados, estamos un señor que era ciego, iba con un bastón y con las gafas, luego mi amigo, luego yo. Y llegó el autobús y el señor, pues con el bastón, detectó que había un agujero, lo saltó y casi se cayó. Pero continuó y demás, lo ayudamos y entró, perfecto. En el autobús dijo, ya lo tengo, vamos a facilitar la entrada a los autobuses de personas ciegas. Luego pensamos, oye, pero estamos dando por sentado que los ciegos no son emprendedores. Esto es un poco sádico. Igual sí que son emprendedores. Lo buscamos y vale, está la ONCE, que esto es una de las mejores cosas que tiene España. O sea, aparte del paro y aparte de la sanidad pública, que realmente como sociedad pues pueden ayudar si la gente se lo toma bien, está la ONCE. Dijimos, somos tontos. Estamos buscando problemas en la gente que ya tienes, que seguramente ya están buscando soluciones. ¿Qué problema podemos solucionar de nosotros mismos? O sea, si cambiamos la idea de que somos tan perfectos que no necesitamos nada, quizás no somos tan perfectos y quizás nosotros tenemos problemas, es posible que encontremos una solución que a nosotros nos sea útil. Así nació iOS. Así nacieron muchísimas cosas, mirándose el ombligo, diciendo voy a crear un sistema que tenga un usuario, que sea yo mismo, pero lo voy a hacer perfecto a mis necesidades. Luego quizás hay alguien en otro país que se parezca a mí, y luego quizás hay otro alguien que se parezca a mí. Y luego, cuando seamos 5, me voy a permitir ampliar un poco más el espectro y hacer que me guste a mí y a la gente que piensa que esto es así. Y así vamos a ir ampliando. Si mezclamos esto con la dosis de humildad, que es pensar que aquí, y esto es cierto, será más difícil que en otros países empezar algo, luego veremos que hay historias, 10.000 historias, yo siempre cuento la misma, donde al final la distribución de Linux más famosa y más usada ahora mismo la empezó Mark Shuttleworth. Mark es sudafricano. Entonces, si hay historias como esta y en vez de quejarnos tanto nos damos cuenta que desde países mucho más pobres que el nuestro, desde países menos desarrollados que el nuestro, se pueden empezar cosas que llegan a todo el mundo, que acabamos usando nosotros, la frase de esto ya lo harán en Silicon Valley, o esto vendrá un chino y me lo va a comer, o esto solo se puede hacer en Suiza, o yo paso de hacerme rico porque no quiero pagar el 40% de impuestos, quizás es una excusa. Si mezclamos todo esto con la idea de que realmente, y a mí me encanta decir esto, está todo por hacer, pequeñas ideas pueden empezarse por personas de una en una. Si algún día las pequeñas ideas se quedan juntando entre ellas, no solo tendremos un ecosistema como Silicon Valley, sino al final nuestra generación verá cómo la que viene se ríe de las cosas que existieron. Y si no, que se lo digan a todos los que empezaron en redes sociales hasta que llegó Facebook y dijo, pues yo me lo voy a comer. Que se rían de todos los que empezaron enciclopedias en CD-ROM pensando que nunca podía triunfar algo hecho por los usuarios, que se lo digan a Gaddafi. Y luego veremos cómo acaba. Sin más, no sé qué tengo que hacer ahora un tema de preguntas, pero gracias por haberme escuchado. Lo que estoy perdiendo. Creo que me han dicho que alguien podía preguntar y que había un micrófono y demás. Y tampoco ha entrado nadie, entonces doy por sentado que no me vienen a buscar todavía. Entonces imagino que sabéis cómo va. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tengo una teoría. ¿Mark existe o es una invención tuya? Existe, te lo prometo. ¿Sí? Sí. Solo que a mí cuesta callarme, entonces ya digo, bueno, y si a este le gusta hablar, que se vaya a este. Existe. Bueno, nada, lo primero es decirte que, bueno, te admiro como joven emprendedor. Me parece que es importante y estoy contento por ello. Porque, bueno, hace 9 años que vivo en España y bueno, vengo de Argentina. Y siempre me pasa que participo activamente en rondas de negocios, una cruza de empresas entre Argentina y España, y que normalmente lo que veo es que no hay jóvenes emprendedores españoles
que participen en estos eventos y normalmente me pasa que me encuentro con gente de otra generación. Entonces, bueno, que veo que le está costando al joven español un poco emprender y sacarnos de esta crisis, ¿no? O sea, hace unos años atrás nos contaba Leopoldo Abadía con sus 80 años, una persona que admiro también, que cómo entramos en la crisis, ¿no? Y me resulta difícil creer que gente tan grande nos ayude a salir de esta situación. Entonces, me parece que tu mensaje es muy optimista y que los jóvenes deberían de cogerlo. Esto de que dices, no lo pongan en Twitter, me parece que no, mejor pónganlo para que nos enteremos todos que tenemos que luchar todos para salir adelante. Entonces, bueno, un poco lo que te quería consultar, o la duda que tengo, ¿qué le planteas, porque te lo habrán consultado, se te estarán acercando a las instituciones, como para trasladarle un mensaje a los jóvenes, ¿no? Vale. Vale, yo de entrada estoy de acuerdo con el tema de los jóvenes, pero es muy fácil de explicar. O sea, cuando yo quiero... Nadie quiere ser emprendedor. Yo, en todo caso, voy a querer ser empresario. Entonces, cuando se quiere ser empresario en España, pues te vas a estudiar a IES o a ESADE. ESADE mola más, pero hay gente que dice IES, pues yo no lo entiendo. Pero bueno, te vas a estudiar a la buena o a la mala. Entonces, te imaginas que te vas a la buena. Cuando salgas, automáticamente lo que vas a querer hacer es un MBA, para ser más guay que los demás, pero es que todo el mundo hace un MBA, entonces ya eres lo normal. Y automáticamente luego vas a intentar buscar en tu LinkedIn a ver si hay alguien que conozca a alguien, que busque a alguien en Danone, Nestlé, Sara Lee. Entonces, ¿qué pasará? Que tendrás un sueldo de bajo directivo, irás subiendo y al cabo de 35 años tendrás un sueldo bueno y tendrás un coche de empresa y ya está, y serás un directivo medio o alto. El presidente no, porque se conoce más gente de la que conoces tú. Seguramente ni estudió la MBA, entonces ya es un tema que más complicado. Pero esto es lo que yo propondría cambiar a las administraciones. Que falta quizás más transmitir un espíritu igual no estamos tan mal y se pueden empezar cosas sin esperar a dirigir grandes equipos de miles de personas de otra empresa, que igual está muy bien, pero a mí personalmente no me llenaría, y buscar a las personas que igual no se llenarían tanto dirigiendo grandes equipos, cobrando 200.000 euros al año, igual se conforman con menos, pero igual quieren hacer cosas. Pero esto que pasa en las escuelas de negocio no existe. Existe más en ESADE que en IES, pero no existe en ninguna de las dos. Entonces, es que hice una beca allí, entonces tengo que hablar bien de ellos. Pero realmente, en otros sitios hay centros. Yo conozco el de la Universidad de Cambridge, hay un centro que es de Centro para Formación de Emprendedores. Ahí te olvidan de todo, te enseñan a dar la mano, te enseñan a saludar, te enseñan a darle una tarjeta a un japonés, te enseñan a vender tu producto, te enseñan a cómo transmitir una idea. Aquí te enseñan a hacer un DAFO y a estas cosas que no controlo. De hecho, el DAFO creo que no sabía decirte las 4 letras, me falla una de ellas. Pero aquí al final es otro espíritu. Entonces, si el espíritu de aquí es acabar trabajando para otras personas, cuando las otras personas no son de empresas españolas, al final todo lo que estás generando se va a otros países. Cuando me voy a trabajar a Danone no es española, ¿no? Cuando voy a trabajar a Danone estoy financiando el país que creó Danone. Entonces, al final, creo, lo único que propondría cambiar sería el cómo se transmiten las cosas. Que la mejor manera, no es decir, tú serás un alto directivo de una gran empresa y así habrás triunfado. No, triunfar no significa dirigir a 2.000 personas en una empresa que trabajan 300.000. Triunfar quizás significa dirigir a 25 en una empresa donde trabajan 25. Y con esto bien claro en la cabeza, la gente podría escoger qué quiero. Habría mucha gente que preferiría multinacional, habría gente que no. Pero es que coge que no, ahora mismo, ¿qué hace? Pues estudia el DAFO y luego pensar a qué quiero hacer. Entonces ya tienes 28 años y ya estás con la hipoteca. No sé si te he respondido más o menos, pero he visto ahí una oportunidad para quejarme y me he quejado. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Agüera, joven emprendedor, y bueno, antes de nada, darte la enhorabuena porque creo que hace falta muchísima gente como tú aquí en este país y que se anime desde joven a emprender. Gracias. Yo acabo de terminar mi primer año de carrera y bueno, llevo 2 años con Geeksphone, que es una empresa española también de tecnología, y me he dado cuenta que el sistema educativo en España, al menos el que yo he vivido, es antiemprendedor. O sea, yo creo que todo lo contrario de lo que debería ser para motivar a gente a lanzarse a nuevos proyectos. Ahora mismo el Gobierno ha anunciado que en cuarto de la ESO va a poner una asignatura nueva sobre creación de empresas y emprendedurismo, pero estarás de acuerdo conmigo en que eso no, mientras no cambie la cultura,
no va a funcionar. ¿Cómo ves tú el paradigma de la educación? ¿Cómo cambiamos esto para que gente desde joven empiece a motivarse y vea una salida por ahí? Es decir, que no crea que pues a los 30 años me pongo a trabajar y luego pues si eso ya emprenderé o si eso ya me meteré a trabajar donde sea. ¿Cómo cambiamos esto desde joven, desde el principio? Vale. Voy a intentar ser breve porque tengo que la mirada de Pablo es, vamos, fatal, pero fatal. Vale. Me doy cuenta. Captada. Entonces. Sí, claro, esto se lo dices a todos, hombre, que os quedaríamos todo el día. No. Es cierto. Vale. Entonces, muy rápidamente. Estoy de acuerdo. O sea, desde pequeñños no se transmite la idea de está bien montar algo, porque se transmite la idea de está mal vender. Porque vender es de capitalismo. Hasta nuestros padres que son empresarios dicen, uy, pero vigila, que se van a pensar. O sea, yo siempre lo digo, ¿cuántos niños habéis visto vendiendo limonada en España? Yo no he visto ninguno. Y esto pasa, no es de las películas. En Estados Unidos he visto alguno que está ahí en un carrito y demás. Aquí no. Desde muy pequeños hay otras culturas que sí, que te meten y dicen, pues si quieres, yo qué sé, ¿qué hay? Antes de querer un coche, los niños quieren algo, ¿no? Quieres una Play, pues haces esto y te la vas a poder pagar. Aquí tienes la paga. Entonces, pues negocias, quiero un poco más de paga, quiero una Play, te la acaban comprando, pasan los reyes. Entonces, claro, esto es curioso, es un cambio de paradigma. Quiero algo, lo pido. Hago 18 años, me dan esto, hago 20, me dan esto, hago 23, me presentan al amigo que me va a enchufar en no sé dónde. La gente que quiere hacérselo, pues es lo que tú dices. Una asignatura en cuarto de la ESO seguramente estará bien porque es mejor que nada, pero la gente que acaba queriendo montar cosas, dado que estoy totalmente de acuerdo, el panorama educativo no es de lo más favorecedor, pero por una razón muy sencilla. Los que dibujan las carreras sobre el papel, los que escriben los contenidos, hace 25 años que hicieron esta carrera. Con lo cual piensan, en plan, cuando yo hice la carrera del 78, habían tarjetas perforadas. ¿Qué es lo justo siguiente que, pues mira, vamos a poner esto en programación de COBOL? Digo, bueno, vale, pero esto es necesario. Fue un PHP, claro, no saben lo que es. Esto es un juguete. Facebook está hecho en PHP. Ah, sí. Claro, esto nos lleva a dar vueltas. Se presenta el plan de Boloña como un intento de arreglo, la gente se manifiesta y se están 6 meses encerrados. Bueno, esto es otro tema. Y podría estar una hora. Pero ya sería el tercer jardín donde me meto en esta charla. Pero al final, la manera de cambiarlo es más un tema de actitud, o sea, es un tema de cómo se transmiten las cosas. Vender no está mal, si quieres algo, ganártelo no está mal. Tengo amigos que a sus hijos les transmiten, le explican la crisis a un modelo práctico. Tienes una hucha, tienes 100 euros. Adjuntan estos 100 euros con cómo va Telefónica en la bolsa. Si mañana baja, le quitan 3 euros. Papá, es que yo ayer tenía 100 y ahora tengo 98. Dicen, no, la bolsa. Tanto en tanto hacen, se lo quitan todo. Dicen, no, papá, que ahora me quedan 3 euros, el crack del 29. Entonces acaban enseñando cómo funciona, y esto yo conozco a gente que lo hace y un día pues tienen más dinero porque ha funcionado y demás. Pues hacen falta ideas como esta que fomenten que desde muy pequeños veamos que no es el diablo el que tiene una empresa, que no es el diablo el que empieza cosas, que hay muchos que tienen empresas que son el diablo porque son unos cabrones y se lo saldan toda la brava y van a su manera. Y esto es España, aquí se permite, si conoces a un político no vas a la cárcel, pero esto es así. Si queremos cambiar eso, pues lo hagamos desde otro punto de vista. Hagamos que el ser empresario no signifique ser un cabrón. Y si esto lo conseguimos, no será en cuarto de eso. Se empezará a enseñar emprendedurismo desde primero de primaria. Me callo. Gracias, Pablo. No sé por dónde me tengo que ir. Gracias.